Me da gusto que estés con nosotros y que puedas acercarte a esta página para conocer más acerca de nuestra fe católica. Soy tu hermano y amigo en Cristo Pachín y bueno, pues vamos a seguir compartiendo este tema acerca de nuestra fe católica que se llama los momentos fundacionales de la Iglesia. Hemos visto en una primera parte los primeros 4 momentos fundacionales, que es el anuncio del reino de Dios y la predicación del Evangelio. Como segundo momento tenemos el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Como tercer momento tenemos la oración del Padre Nuestro. Y como cuarto momento tenemos la institución de los 12, que serán llamados los apóstoles. Vamos a ver ahora el quinto momento fundacional, que es el primado de Pedro. El primado de Pedro. Número 5, el primado de Pedro. Busca en tu Biblia, te invito a que busques en tu Biblia San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Escuchemos. Juan 21, del 15 al 17. Cuando terminaron de comer, dice Jesús Simón a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que a estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez así si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Así como Pedro negó 3 veces a Jesús antes de que cantara el gallo, así Jesús también le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y aquí hay algo muy interesante. Le dice: apacienta mis ovejas, pero también le dice: apacienta mis corderos. Sabemos que una oveja y un cordero no es lo mismo. Un cordero apenas nació, tal vez 1 año de nacido. Una oveja ya es más grande. ¿A qué se refiere apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas? Que Jesús le está encargando a Pedro, le está encargando el rebaño, le está encargando a la iglesia, le está encargando a todos los cristianos, a todos los bautizados. Apacienta mis corderos, a los más pequeños de la fe, a los que van empezando, a los que van iniciando, pero también a las ovejas, las más robustas en la fe, a los apóstoles. Y nosotros podemos ver también en el Evangelio de San Juan que Jesús, al único de los 12 apóstoles, a quien le cambia el nombre es a Pedro. No se llamaba Pedro, se llamaba Simón, pero le cambia el nombre a Pedro, que significa Pedro, roca, peña. Y precisamente Jesús le cambia el nombre porque le va a dar una misión especial, la misión de conducir el rebaño de Cristo, llevar a la iglesia. Pedro se convierte en el vicario de Cristo, la mano derecha de Cristo, que le va a ayudar a conducir el rebaño. Y esta es una gran misión, y es un momento fundacional, porque después vamos a ver en Hechos de los Apóstoles que Pedro va a tener esta figura. Cuando hay una problemática, cuando hay alguna situación, ¿quién va a ser el que va a tomar la última decisión, la última palabra? Pedro, porque Jesús le encomendó a Pedro apacentar el rebaño, apacentar a sus corderos. Vamos a ver ahora el sexto momento fundacional. El sexto momento fundacional es la última cena. La última cena. Te invito a que busques en tu Biblia el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 19 al 20. Lucas 22, versículos del 19 al 20, que dice así: Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes.
Estas palabras que nos presenta el Evangelio de San Lucas son palabras que nosotros escuchamos constantemente en la celebración eucarística. La última cena es un momento fundacional porque Cristo con sus apóstoles instituye la Eucaristía. En ese momento Jesús convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, dice el Evangelio. Y le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Los apóstoles siguieron haciendo lo que fue conocido como la cena del Señor. Lo siguieron repitiendo. Hechos de los Apóstoles 2:42 nos va a decir que se reunían constantemente para la fracción del pan, ¿no? Hechos 27, el primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan. Y Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, ahí San Pablo nos va a decir, yo recibí del Señor la noche en que iba a ser entregado, la última cena, tomó pan, tomó vino, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Entonces, es un momento fundacional porque Jesús les va a dejar a esta iglesia, a este nuevo pueblo de Dios, la Eucaristía. En Isaías 25:6 nos va a hablar ya una referencia. Yahvé de los ejércitos está preparando los mejores vinos y las mejores carnes. ¿Y qué mejor carne que el cuerpo de Cristo? ¿Y qué mejor vino que la sangre de Cristo? Este es un momento fundacional, la última cena. Vamos ahora con el séptimo momento fundacional, número 7, que es la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús. Busquemos en nuestra Biblia Juan capítulo 19, versículo 34. Juan capítulo 19, versículo 34, que dice así. Sino que un soldado le abrió el costado con una lanza, enseguida brotó sangre y agua. Para nosotros los cristianos, la cruz es la bandera de cada uno de los cristianos. ¿Por qué? Porque es en la cruz en donde Dios manifiesta su gran amor por cada uno de nosotros. En la cruz Jesús nos redimió. En la cruz Jesús cumplió cabalmente la voluntad de su Padre. En la cruz Jesús venció a la muerte. Entonces, la cruz tiene un significado muy importante para cada uno de nosotros. Por eso la crucifixión va a ser un punto clave para la iglesia, un momento fundacional. Dice aquí el texto que de su costado salió agua y sangre. Para ser parte del nuevo pueblo de Dios, el agua simboliza el bautismo. Los judíos se hacían miembros del antiguo pueblo de Dios a través de la circuncisión, pero los cristianos nos hacemos miembros del pueblo de Dios a través del sacramento del bautismo y la sangre que simboliza la Eucaristía. La Eucaristía se va a convertir para el cristiano en culmen y fuente de su fe cristiana. Ahí va a encontrar la fuerza, la motivación, el encuentro con el Señor a través de la Eucaristía. Por eso es un punto clave, una piedra clave, un momento fundacional, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el número 8 y octavo y último momento fundacional, que es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Te invito a que busques Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 40. Usted puede leer en su casa del 1 al 40, pero yo voy a leer estos primeros 4 versículos, que dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó a todos la casa que se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Entonces, aquí vemos, este día de Pentecostés estaban reunidos los apóstoles, la Virgen María, todos los discípulos de Jesús, reunidos en una casa. Y en ese momento esperando, ¿verdad?,
esperando la promesa de Cristo, les enviaré el Paráclito, al Espíritu, y se hace presente, pero a través de lenguas de fuego. A partir de ahí empieza la marcha de la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles, después de ese momento, de ese día de Pentecostés, ellos empiezan a salir a predicar, a anunciar el Evangelio, ¿sí? Sin miedo. Empiezan a anunciar, a predicar sin temor, sin ningún temor, tomando todos los riesgos. Estar dispuestos a dar la vida por anunciar a Cristo. Entonces se llenan de vigor, de valor, de entusiasmo, empiezan los dones del Espíritu Santo, y con esto ellos empiezan a anunciar. Y empieza ahora sí la marcha de la iglesia. La iglesia empieza a extenderse por todo el mundo, tal como se lo encomendó Jesús a sus discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Bueno, entonces el día de Pentecostés es un momento fundacional, el último, y de ahí podemos hablar ya la historia de la iglesia. Cuando se empieza a estudiar historia de la iglesia, se parte a partir de este día de Pentecostés, a partir de analizando Hechos de los Apóstoles. Espero que este tema de los momentos fundacionales te pueda ayudar a poder amar, a poder también conocer, a poder también defender y dar testimonio de nuestra fe católica. Agradezco tu paciencia, te deseo lo mejor, que Dios te conduzca siempre por el buen camino y te dé todo lo necesario para seguir adelante, y que la Virgen María te proteja y te conduzca por el buen camino. Que Dios te bendiga.